nuestras vidas vamos a escuchar un gallo cantar. No literalmente, pero por medio de redarguir de un corazón, por medio de una palabra que nos confronta, por medio de una exhortación, por medio de cualquier forma, de un hermano que tal vez, o de un prójimo que tal vez ni es creyente, podemos escuchar el canto del gallo. O sea que el hermano va a hacer, no. Pero vamos a escuchar el canto del gallo cuando nosotros, todos nosotros, y me incluyo, gracias mi hermano, le hemos prometido a Dios tantas cosas hermosas. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Señor, yo voy a vivir por ti. Señor, esa palabra que yo recibí la voy a aplicar a mi vida. Pero aprendemos que seguir al Señor y hacer su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Pero es lo más difícil de hacer. Y en la dificultad de hacer lo que deseamos hacer, porque es un deseo de nuestro corazón en hacer las cosas que le manifestamos con nuestra boca al Señor, es un verdadero deseo. Pero las dificultades de la vida impiden de que podamos cumplir. De pronto se nos olvida a veces la promesa que le hacemos al Señor. Y es el momento donde escuchamos el gallo cantar. ¿Cuántos han escuchado el sonido del gallo? Que son las cosas que prometemos y no cumplimos. Porque no es fácil. Porque el deseo de nuestro corazón es que se haga de un día para otro. Pero de la partida A al partido B hay muchas cosas que aprender y superar para que podamos llegar a completar lo que nuestro corazón anhela para agradar a Dios. Amén. Porque en el caminar con Dios es un caminar de aprendizaje. Amén. Lo bueno que debemos de hacer es que cuando escuchamos el gallo, traer a corrección las cosas que le hemos prometido al Señor. Amén. Y si no lo podemos prometer porque sentimos, pero por lo menos lloren. Siente esa lástima, no lástima, como esa tristeza tan fuerte de no haber podido cumplir al Señor, y lloren. Buenos días, mis amados hermanos, desde Jacksonville, Danilo y su esposa, Dios le bendiga. ¿Verdad? El gallo le cantó a nuestro amado Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? No, yo he escuchado hablar de él, yo no lo conozco. Vámonos al libro de Lucas en el capítulo 22. Versículo 33. Y antes de que Pedro le dijo lo que le dijo, sucedió algo. Pero vamos a hacer el 33 para darle inicio al mensaje de hoy. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos disciplina, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que por medio de tu palabra, Señor, podamos
traer la corrección, las cosas que necesitamos traer la corrección. Porque conociendo tu Señor nuestros corazones, tú sabes que nuestro deseo es de agradarte en toda nuestra forma de vida. Porque sabemos y reconocemos que nuestra vida fue rescatada de una vana manera de vivir. Y tú has venido a darle sentido, Señor, a nuestras vidas. No queremos tomar, Señor, lo que tú has hecho por nuestra vida como por hecho, sino una razón de sujetarnos a tu voluntad y agradarte, Padre. Reconocemos que no es tan fácil, pero seguiremos esforzándonos y siendo valientes para arrebatar el reino que tú nos has prometido, Padre. Por lo tanto, mi Dios, abre nuestro entendimiento, danos, Señor, la sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, exponer la palabra que tú hayas traído a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Antes de que Pedro le hiciera esa promesa tan grande y tan fuerte al Señor, Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero voy a orar por ti para que tu fe no falte. Eso fue lo que sucedió antes de esta manifestación de Pedro. Yo creo que en ese momento cuando Pedro le dijo eso al Señor, es porque el Señor le habló de Satanás. Y Pedro dice, bueno, yo tengo un mejor refugio, una mejor protección si me quedo con el Señor, porque si Satanás me pide para zarandearme, déjame decirle, hacerle al Señor que yo no me voy a separar de Él. ¿Verdad? Y a veces nosotros podemos manifestar una promesa por nuestra conveniencia o una promesa solamente porque le hemos creído al Señor. Amén. Entonces cuando Pedro le dijo eso, Pedro le dijo, no sé si de corazón, no sé si por buscar una protección, no sé si por huir del zarandeo que Satanás le iba a dar. Pero Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy para ir contigo, no solamente en la cárcel, sino hasta la muerte. Es una promesa muy fuerte. Es una promesa que puede salir de la boca de cualquiera de nosotros. Es un momento de agradecimiento, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que debemos de saber realmente lo que prometemos al Señor. Y si le prometemos al Señor, tenemos que asegurarnos que vayamos a cumplir con el Señor. Y cuando Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearle, lo que le está diciendo, ¿sabe lo que es zarandear? El trigo, por ejemplo, el trigo se zarandea. ¿Y cómo se zarandea el trigo? Se le empieza a darle así a la roca, a la espiga, ¿verdad? Para sacar de ella el grano. Entonces, es el momento en que fue Pedro zarandeado para realmente saber qué es lo que iba a salir de él. Es el momento, porque no hay otra parte en la Biblia donde muestra que Pedro había sido zarandeado, o sea, probado. Amén. Ese zarandeo era el momento donde todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a ser probados para determinar realmente la intención de nuestro corazón. Amén. Porque luego, si vamos en el versículo 54, ¿alguien me puede traer una servilleta, por favor? Gracias. Todavía sigo con la alergia. Ya tienen el versículo 54. Dice, y prendiéndole, ¿a quién? A Jesús.
Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, que dijo que iba hasta la cárcel con él, le seguía. ¿A qué distancia? De lejos. Ya estamos viendo que una parte de la promesa no estaba siendo cumplida. Porque no estaba dispuesto realmente a ir a la cárcel, sino que le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Te van a reconocer, mi amado. ¿Sabe por qué te van a reconocer? Porque en todo el momento en donde nosotros nos somos confrontados, hablamos las cosas que son tan hermosas acerca de nuestro Señor. Y le decimos, ¿verdad?, a la gente que tan grande es nuestro Dios, que tan cosas maravillosas Dios ha hecho en nuestras vidas y le decimos. Pero en un momento de adversidad, que sea en el trabajo, que sea en la familia, que sea, es la reacción nuestra que va a determinar lo cerca o lo lejos que estamos de Dios. Lo mucho que estamos aferrados a Dios es lo que se va a determinar en este momento. Amén. Y lo que se va a determinar en el momento es cuando alguien te mira y te dice, no eres de Cristo. Vamos a suponer que tú estás en una condición donde tú tienes un buen trabajo con un salario jugoso. ¿Ah? Y que llega el momento en que tu respuesta va a determinar si va a perder el trabajo o no. Yo me he encontrado en esa situación. Yo me he encontrado cuando yo era gerente del hotel. Yo le evangelizaba hasta el gato que pasaba por ahí. Le llevaba la palabra. Y muchos de sus empleados ya sirven al Señor. Gloria a Dios por eso. Y un día, hablando con una de las empleadas del front desk, empecé a hablarle de la palabra y esa mujer empezó a hablar en lengua. Derramó hablando en lengua. Y esa misma mujer que fue tocada por el Espíritu Santo fue a donde el presidente de la compañía y le dijo que yo estaba evangelizando en todo el hotel. Y me llamaron a capítulo, ¿verdad? Y me dice el presidente, he escuchado decir que tú estás hablando de la palabra de Dios en todo el hotel. ¿Es eso cierto? Yo dije, sí. Me dice, yo te voy a pedir, por favor, que no sigas porque eso puede traerle problemas a la compañía. Yo le digo, perdóname, señor presidente, pero de la abundancia de mi corazón es que habla mi boca y es algo que yo no voy a poder evitar porque de lo que sale de mi boca depende de las vidas. Me dijo, está bien, pero hazlo de una forma más prudente, más discreto. Y ahí seguí evangelizando. El mismo presidente que me había llamado a capítulo, supe que hace poco que se había convertido. No podemos dejar de sembrar, gloria a Dios. No podemos dejar de sembrar la buena semilla. ¿Por qué? Porque en lo que estamos pendientes o temerosos de perder un trabajo que nos paga un salario jugoso, Dios es capaz de darnos otro mejor. Amén. Entonces, negar al Señor Jesucristo no es lo mejor. Confesarlo es lo mejor. No es fácil. Además, cuando estás rodeado de personas que tú sabes que te van a apedrear, ¿verdad? Y tú solamente piensas en lo duro y lo doloroso que es recibir una pedrada, ¿verdad? Entonces, pues, se te hace difícil
Amén. ¿A cuánto le ha pasado? A todos nos va a pasar. Entonces, cuando la mujer le dijo eso, pero él negó diciendo, en el 57, pero él negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Aquel hombre que había dicho una palabra tan determinante. A veces nosotros escuchamos a alguien decirnos algo y decimos, wow. Algo que yo he escuchado de personas que ya no están aquí. Pastor, te amamos. Pastor. Y yo te digo, mis amados hermanos, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esa persona que dijeron, pastor, te amamos. Hace poco lo escuché hablando, porque a veces graban la cosa. Y aquel que decía que amaba, estaba hablando mal de él. No se trata de mí. A mí, de verdad, si me quieren creer, me lo creen o no. Pero no me afecta en nada. Porque no están hablando mal de mí. Porque yo sé en quién he creído y a quién yo le he entregado mi vida. Y yo sé quién vive en mí. De él hablan, pero no de mí. Por lo tanto, no me siento afectado en nada de lo que pueden decir. Porque desde el día que dejé de vivir para que viva Cristo en mí, cuando hablan mal de Cristo hablan. Amén. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me llamó a su luz y a su reino. Gloria a Dios. Y van a seguir surgiendo esas cosas. Pedro, que había caminado con el Señor por 3 años, al lado del Señor, viendo los prodigios, milagros, viendo el poder de Dios manifestado, donde se levantaban muertos y todas esas cosas. No pudo respaldar una promesa que hizo. ¿Qué sería de nosotros que no hemos visto todas esas cosas grandes? Y no todo está escrito en la Biblia. Todo lo que hizo el Señor no está escrito en la Biblia, pero Pedro lo vivió todo. Porque dice la palabra en el libro de Juan que si había que escribir todo lo que hizo Jesús, no habría espacio en la tierra para poner libros. Imagínese solamente lo que pudo experimentar Pedro caminando con Jesús. Y a la hora del none, ¿qué quiere decir eso, mami? Yo lo escucho, lo repito, esperando que ustedes lo entiendan. ¿Verdad? La historia cambia. Porque es difícil mantenernos con el Señor. ¿Qué es difícil? ¿Qué es lo que hace que es difícil mantenernos con el Señor en su presencia? Es mantenernos en su amor. Porque muchas veces cuando las cosas no nos parecen, cuando las cosas me confrontan o cuando la situación me incomoda, se me va el amor. Y ahí es que empezamos a caminar lejos del Señor. Amén. Tenemos que siempre caminar con Él y en Él. Gloria a Dios. Un poco después, viéndole otro, dijo, también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Yo me imagino a Pedro, hombre, no lo soy, o sea, déjame en paz, déjame tranquilo, déjame vivir mi vida. ¿Por qué me atacan tanto? Que si yo soy, que si yo no soy, déjame tranquilo, no me ven que, mira dónde está él, yo estoy lejos de él. Déjame tranquilo.
no lo soy. Y la cosa más interesante fue que en la versión del libro de Mateo, dice la palabra que Pedro hasta empezó a decir malas palabras, empezó a maldecir, para manifestar una nueva identidad que se comparaba a aquellos que estaban alrededor de él. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en un tapón, estaba en una motocicleta, y yo dije, wow, ¿cómo yo me salgo de ese tapón? Porque es muy cansón manejar una moto en una línea que no avanza. No sé lo que han manejado moto aquí. Sabe que después te duele el dedo, es incómodo. Porque tienes que apretar clutch y acelerar. Y dije, déjame buscar un camino corto donde yo puedo entrar. Y vi un caminito, y dije, ahí voy a entrar. Y tengo que encontrar una salida. Y entro, y caí en un barrio espantoso. ¿Verdad? Espantoso, que se veían la gente que realmente eran pandillas, vendedores de drogas. Eran personas que parecían a la gente de mi país, pero no eran. Pero en ese momento de temor, de espanto, para identificarme con ellos, empecé a hablar mi propio idioma. A ver si alguno de ellos podía reconocer. Porque uno se me acercó a una bicicleta, tal vez ofreciendo su servicio, no sé. Pero cuando se me acercó con su bicicleta, empecé a hablar en creol. Dice, mira, como quien dice, yo soy uno de ustedes. Eso fue lo que le pasó a Pedro en ese momento. ¿Sí? Porque se quiso identificar con ellos para que tampoco lo llevaran en el mismo lugar donde le había prometido al Señor que iba a estar con él. Amén. No es fácil, pero es lo mejor. Amén. Y Jesús tuvo que haber tenido un favor, o no un favor tan grande, sino que Jesús debió haber conocido realmente la esencia del corazón de Pedro para darle una nueva oportunidad. Porque a veces Dios no nos mira por las cosas que hacemos, nos mira por el corazón que tenemos, con la disposición de nuestro corazón de realmente desear agradarle en todas las cosas. Amén. Porque su palabra dice que el que lo niegue, él lo negará también. Y no sucedió así con Pedro. Definitivamente es porque ya el Señor conocía realmente la intención del corazón de Pedro. Pero Pedro no pudo hacer frente a la realidad de su miedo. Amén. En el 59, dice, como una hora después, otro afirmará diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, voy a decirle, hombre. Porque la primera vez uno responde con suavidad, la segunda como el tono un poquito más subido, la tercera vez tiene que ser con enojo. ¿Cómo le voy a convencer a esa gente? Dicen, hombre, no sé lo que dices. Porque en ese momento donde quería convencer a la gente que no era uno de ellos, y el gato, pastor, parece que te tragaste un gallo hoy. Y mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, te imaginas que tú, después de haber negado al Señor 3 veces, y que el Señor, antes de que tú lo hicieras, te dijo lo que iba a suceder, y que después de haberlo negado, el Señor te vuelve y voltea la cabeza y te mira. Escuché todo lo que tú dijiste. Escuché que todas las promesas que tú me habías hecho eran solamente de palabra.
escuché. Cómo tú respondes cuando estás frente a una situación adversa. Te escuché. Te escuché cuando la gente te visita en tu casa y te piden un vaso de cerveza y se lo das. Cuando tú dijiste que no iba a traer más alcohol a tu casa y que tú me ibas a entregar tu casa para que yo fuera el Señor de tu casa. Te escuché cuando tú estabas tomando parte de ese cuento coloroso que estaban dando por ahí y te reíste y tomaste parte. Te escuché cuando tú dijiste que tú ibas a santificar tus labios para mí. Te escuché. Te escuché. Y me volví a mirarte. Y supiste cuando yo te miré. Porque no solamente escuchaste el canto del gallo mientras te estabas riendo del cuento malvado o de la reacción que tú tuviste en el momento, y tú sabías que tú habías hecho una promesa conmigo por cuanto escuchaste el canto del gallo. Y sabes que yo volví a mirarte. ¿Cuál fue entonces el seguimiento que tú le has dado al rumbo en el cual tú estabas participando en este momento? Yo te escuché cuando tú me dijiste, Señor, yo no me voy a enojar más. Señor, yo no me voy a enfurecer más. Señor, yo voy a tratar a la gente con amor. Yo te escuché. Yo te escuché cuando me dijiste que tú me ibas a ser fiel. Aunque yo sé que no iba a agarrar tu promesa, te he amado y te seguiré amando. Gloria a Dios. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, yo me imagino, cuando uno le falla a un ser tan hermoso, un ser que solamente lo ha entregado todo por nosotros, y nos damos cuenta que le hemos fallado, es el momento de que salgamos afuera de nuestro contorno. Tenemos que salir del contorno nuestro, de las cosas que impidan de que podamos avanzar. Así como le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Es el momento de salir. Aunque tenga que llorar largamente, aunque tenga que llorar largamente, aunque tenga que llorar amargamente, aunque tenga que llorar, derrama las lágrimas que son dignos para el Señor. Amén. El amor de Dios no es hasta que le fallamos. El amor de Dios es eterno. Es eterno. No va a cambiar porque tú cambiaste. Al contrario, se hace más fuerte. Porque el deseo de Dios es de tenerte a tu lado, a su lado. Amén. Y cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Mateo 10:32, entendemos que de verdad el Señor tuvo que haber conocido la verdadera intención del corazón de Pedro para que lo que se escribe aquí en el versículo 32 del capítulo 10 no se aplicó a la vida de Pedro. Porque ¿cuál es la importancia de que si tú sabes que tu corazón ha sido sincero con Dios, no vuelvas atrás? Si tú sabes que la promesa que tú la has hecho con Dios, la has hecho con un corazón verdaderamente intencionada para cumplir con Dios, no te vuelvas atrás pensando que por haber negado al Señor, que Él te va a negar a ti. La persona que el Señor niega son las personas a quien se le llevaron el plan de salvación y que han dicho, yo tengo mi religión.
o decirte, yo soy bueno. Esas son las personas que al Señor va a negar. No lo que hemos creído en su nombre. No lo que le hemos entregado nuestra vida y que hemos tomado la disposición de caminar con Él y caminar en Él. Sino aquellos que simplemente no le confesaron. Y si miramos en el 32, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el 34 le dice algo muy interesante, y yo creo que ustedes entiendan eso. Cuando tú confieses al Señor, muchas cosas van a empezar a suceder. Porque al confesarlo delante de los hombres, has adquirido para ti vida eterna y salvación, la cual tú vas a tener la tendencia de defender. Pero cuando llega el momento en que tú tienes que convivir, por eso es que hay un momento donde uno tiene que saber cuál es la decisión que voy a tomar. Cuando llega el momento de convivir con los que te rodean, con tu Padre, va a causar disensión, la fe que tú has adquirido en el Señor. Amén. Porque no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y cuando tomamos la palabra espada, quiere decir palabra. Amén. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a hija contra la madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje de la palabra, quiere decir que si me has confesado, es para caminar conmigo. Y aunque se levanten los de tu casa, a causa de la palabra, de la espada, tienes que seguir caminando conmigo, porque en tu casa tú no vas a tener paz. En tu casa tú vas a tener disensión. Entonces ahora es el momento donde o tú dejas que cante el gallo, o tú confrontas a tu familia, no en contienda ni disensión, sino en permanecer en aquel a quien tú le has creído. Porque ciertamente cuando se levantan los de tu casa van a ser los primeros enemigos tuyos, que van a querer distorsionar o desviarte del propósito de Dios. ¿Por qué se vuelven enemigos? Porque se vuelven enemigos de tu salvación y de tu vida eterna. Amén. Entonces empiezan a decirte, no, pero tú te volviste un aleluya. No, tú te volviste un fanático. Y te volviste lo que sea lo que nos tilden a nosotros. Porque nos tilden de muchos nombres. Pero nosotros hemos creído a quien tenemos que creer. Amén. Entonces, cuando eso sucede, tú permaneces fiel. Porque tú te vuelves el canal de bendición para el resto de tu familia. Pero mientras tanto, no va a haber paz. Hasta que ellos sean convencidos por ver la gloria de Dios manifestado en tu vida y entender de que cuando están en una situación, vengan donde ti, mira, yo sé que tú estás cerca de Dios, ora por mí. ¿No es así? Porque lo reconocen, pero no lo admiten. Amén. Lo reconocen, pero no lo admiten. Y cuando están en un problema, ora por mí. Yo sé que tú estás con Dios, tú siempre estás con Él. Yo sé que Él te escucha, a veces te dice, te escucha, ora por mí. ¿Y qué hace uno? Ven, vamos a orar. No pierde esa oportunidad, mis hermanos.
No diga, ok, no te preocupes, voy a orar por ti. Y te lo embolsilla. Y ahí se quedó en el bolsillo. Aprovecha el momento. Vamos a orar, vamos a orar. Yo conozco a aquel que puede resolver tu problema. Vamos a confesarlo primero. Vamos a confesarlo primero. Ese es el que te va a resolver tus problemas. Él es el que te va a sanar tu enfermedad. Es el que tiene el poder para hacer las cosas que yo no puedo hacer. Vamos a confesar su nombre como tu único Señor y Salvador. Toma esa oportunidad para que esa vida se entregue al Salvador de su alma. Porque el gesto que nosotros hacemos, ok, voy a orar por ti. El gallo nos puede cantar. Tú tuviste la oportunidad de hacer lo que yo te mande. Amén. ¿Dónde íbamos? 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir el Señor? Si en vez de tú hacer mi voluntad, tú vas a hacer la voluntad de aquellos que tú amas más que a mí, entonces no eres digno de mí. Porque yo te llamé con un propósito. Yo te llamé para entregarte un asignamiento. Y ese propósito, ese asignamiento que yo te entregué, nadie puede interferir. Si tú permites que otro interfiere, le está dando preferencia sobre mí. Entonces, si es así, no eres digno de mí. Pero es mi hijo, pastor, es mi mamá, es mi papá. Pero Jesús es primero. Jesús es primero. Y luego dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, y ahí lo afirma, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué tan importancia tiene la cosa que tú quieres hacer? Si la cosa que tú quieres hacer con tu vida, por tu vida, no es más importante que la salvación y vida eterna. Y la salvación, mis amados hermanos, es el mismo Cristo Jesús. No es otra cosa. Eres nuestra salvación. Eres la vida eterna en nosotros. No hay nada más importante que esto. Porque nosotros debemos de entender desde aquel momento que tenemos que se acercó a nosotros para redimirnos y que hemos sentido su presencia y hemos entendido el propósito de nuestro Dios en nuestra vida y que les hemos hecho la promesa que les hemos hecho, debemos de mantenerlo. A pesar de lo que sea, aún a pesar de las personas que podamos amar, que sean nuestros padres, que sean nuestros hijos. A pesar de ellos, el propósito de Dios es primero, mis amados hermanos. Porque todos nosotros, algunos, antes de que tuvieran hijos, le prometieron al Señor. Antes de que tuvieran trabajo, le prometieron al Señor. Antes de que tuvieran lo que tengan ahora, le prometieron al Señor. Las cosas que recibieron no pueden venir a interferir con la promesa que le hicieron, porque el gallo te va a cantar. El gallo te va a cantar. Eclesiastes. Cinco, 4. Eclesiastes 5:4. Eclesiastes. Eclesiastes. Es mi acento que le da el problema. Eclesiastés. ¿Cuántos lo tienen? Cuando a Dios hace promesa, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Porque mejor
es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Gloria a Dios. Vámonos de una vez a segundo de Pedro. Capítulo 2. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot reconoce la palabra que era justo y que su alma se afligía. Quiere decir que él no participaba en lo que le rodeaban. Porque yo me imagino que Lot, cuando salió con Abraham, le hizo una promesa a Dios. Y estando en el círculo donde él estaba, llenos de comportamientos inicuos, se mantuvo firme. Y por eso que Lot pudo salir vivo de una ciudad que fue destruida por completo. Las promesas que les hacemos a Dios son importantes. Porque ciertamente Dios cumplirá sus promesas contigo cuando tú cumplas tu promesa con Él. Porque Dios no es un Dios alcahuete. Amén. Si nosotros le cumplimos a Él, si le prometemos, hay que cumplir. Dice, ¿dónde íbamos? Libró el justo Lot. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer castigo en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y despreciando al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos, con nuestra conducta, con las promesas? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en medio de una generación malvada? ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados de nuestro compañero de trabajo que está hablando cosas nefandas? ¿Tomamos parte o nos salimos de medio de ello? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos identificamos entre ellos? ¿Como justo delante de Dios o participante en medio de ellos?
Yo una vez un jefe de la seguridad de donde yo trabajaba se atrevió a decir mala palabra delante de mí. Dije, me respetas. Dice, ¿y qué tú tienes de especial? Yo soy un cónsul del reino de Dios. En el momento se quiso mofar. Se quiso mofar. Pero después entendió. Nunca temas decirle a la gente quién tú eres. Porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén. Es muchísimo mejor. Porque a veces no queremos simpatizar con la gente, ¿no? Después me dicen fanático, ¿no? Déjame volverme un vulgar para ganarme a lo vulgar. No, eso no es así. Porque después que tú participes ya no puedes recoger lo que tú dijiste. No puedes borrar lo que tú has hecho. Porque muchas veces vamos a ser confrontados. Pero ¿cómo vamos a responder? ¿Será que vamos a responder para escuchar el sonido del gallo? ¿O será que vamos a responder para escuchar, bien, buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Cómo vamos a responder? Amén. Si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, estoy casi terminando. No quiero cansarle mucho. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. En el versículo 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Escuche bien esto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, no tenga temor. Nadie puede cerrar la puerta que Dios te ha abierto. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que no te cante el gallo. Para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, atesóralo. Todos los días, atesora. Porque la puerta que Dios ya te abrió, nadie lo puede cerrar. No tengas temor de lo que te pueda hacer el hombre. Mantente firme en el Señor. Amén. Y un consejo. Un consejo. Solamente llévalo como un consejo. Es un poco separado de la palabra predicada en el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres maravilloso, Dios. Has hablado, Señor, en esta mañana a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y recibimos esa palabra, Señor, deseando que el gallo nunca tenga que cantarnos, sino que seamos propicios y pronto, Señor, en agradarte y en hacer tu voluntad. Porque tú eres la vida misma. Tú eres la luz de los hombres. Cuando estábamos en tinieblas en este mundo, a ti, Señor, te ha placido